Yo tengo un pequeño comentario y una pregunta. Yo quisiera discrepar de mi amigo Pedro Roy. Yo creo que la disidencia y los cubanoamericanos que van a Panamá van a estar silenciados por el aparato de seguridad de Cuba, los grupos que están yendo de Cuba a Panamá. O sea que la voz de libertad que debía estar ahí no va a estar. Yo vuelvo a discrepar de mi querido Jaime, porque las voces van a estar allí y yo sé, porque conozco a muchos de ellos, que van a buscar la forma de hacer llegar sus denuncias, porque va a haber prensa de todo el mundo, va a haber muchos salones donde ellos van a poder tener posibilidades de llegar a esa prensa. Está la internet, hay muchas maneras que desde Panamá, qué mejor tribuna que Panamá, mi querido Jaime, para que esté la presencia de... Ojalá que tú estés correcto. Sí, eso espero. Ok. La pregunta es, ¿cuál va a ser la posición de Cuba con respecto al diferendo entre Venezuela y los Estados Unidos? Arriba, Carlos. Bueno, antes, sí, como el alemán nos ronda después de cierta edad, antes de responder esa pregunta voy a decir algo que se me ocurrió ahora, escuchándolos a ellos, que me parece muy interesante las dos posiciones, o las posiciones que no son divergentes, sino son distintas. ¿Por qué ocurre esto ahora? ¿Por qué el presidente Obama hace algo tan diferente a lo que ha sido la política tradicional norteamericana? La verdad es que desde que Estados Unidos tiene política exterior, 1823, la famosa política para evitar la presencia de Europa en América, porque era un problema. Es decir, España se estaba armando, Rusia estaba en Alaska, y no solo en Alaska, sino llegaron hasta San Francisco. Llegaron hasta San Francisco. Quiere decir que el gobierno de los Estados Unidos, con la doctrina Monroe, estaba enfrentándose a un problema serio. Era una declaración más retórica que otra cosa, porque Estados Unidos no tenía la capacidad en ese momento de hacer muchas más cosas que las que... Pero fue el establecimiento de una doctrina para proteger la sociedad norteamericana del riesgo de que los países europeos pudieran, de alguna manera, terminar con la experiencia democrática. Habían pasado una guerra en 1812 relativamente... pronto, una guerra muy importante que casi destruye a la democracia americana, una guerra con Inglaterra. Durante todo el siglo XIX, Estados Unidos no tiene un rol muy importante en política exterior hasta que en 1884 los alemanes invitan al gobierno de los Estados Unidos a que participe de la repartición de África. El Congreso de Berlín, 1884, llegan, y ahí Estados Unidos llega tarde y además de eso no le interesaba, pero sí asume una posición que a partir de 1895 es una posición constante, y es darle vida a la doctrina Monroe e impedir que los europeos se asienten en América. Que están a punto de entrar en una guerra con Alemania por el bombardeo de La Guaira, cuando hay unos barcos italianos, alemanes y franceses que se retiran inmediatamente, pero se quedan los alemanes y bombardean La Guaira, y eso hace que los norteamericanos amenacen a los alemanes. En fin, estuvieron a punto. El otro día, hace como 3 años, se descubrieron los planes del Kaiser Guillermo para la guerra con los Estados Unidos a consecuencia de los problemas con Venezuela. Kaiser Guillermo era un personaje muy extraño y además muy belicoso.
a partir de ese momento y durante todos los primeros años del siglo XX, Estados Unidos tuvo una política muy activa de intervención en los asuntos de América Latina para tratar de poner orden. ¿Por qué? Porque era lo que se hacía, la política de las cañoneras. Eso podía ser criticable, pero era lo que se hacía en el mundo, y lo que querían para impedir que los franceses o los italianos o los alemanes cobraran a cañonazos sus deudas, los propios Estados Unidos se convirtieron en el policía de esa zona y tuvieron 12 intervenciones en el Caribe. Eso se empata con la Segunda Guerra Mundial y con la necesidad de tener una política activa y todo eso. Bueno, eso desaparece, que es a donde quiero llegar, desaparece totalmente desde la perspectiva de Obama. Hoy en día es una gran potencia que ve al resto del mundo como teeny little island. El resto del mundo. ¿Por qué? Porque tienen 16 trillones en inglés de producción, porque tienen 600.000 millones de dólares en el presupuesto militar, porque es una potencia, la primera potencia indiscutible. Y como están en esa posición y no hay un enemigo que sea capaz de retar el poderío norteamericano, pues sencillamente descuidan lo que es la defensa de los intereses norteamericanos. Y descuidan lo que es las victorias de carácter diplomático, descuidan prácticamente todo lo que sirve para defender a la sociedad norteamericana. Y entonces se me ocurre que eso es lo que explicaría la posición de Obama, es decir, es la posición del país que ganó la posguerra, o la Guerra Fría, es la potencia única en el planeta y no siente que nadie lo pone en riesgo. Es decir, no siente que Irán es un riesgo para los Estados Unidos. Por supuesto que no es un riesgo para los Estados Unidos, es un riesgo para el resto del mundo y para el Estado de Israel, pero no es un riesgo directamente para los Estados Unidos. Y Cuba, pues menos todavía. Y entonces están dispuestos a hacer unas concesiones que son contrarias a los propios intereses y los valores de los Estados Unidos. Dicho esto, antes de que se me olvidara, tendré que escribirlo ahora para que se me... Era el tema de Venezuela, lo que tú... ¿Dónde está parada Cuba entre Venezuela? ¿Dónde está parada? Bueno, Cuba va a respaldar a Venezuela, pero seguro. En primer lugar, porque el gobierno cubano tiene una actitud ideológica de complicidad total con un grupo que ellos han creado. Es decir, Cuba y Venezuela crearon ese grupo del socialismo del siglo XXI. Me gusta repetirlo porque es fundamental. Hay un discurso de Felipe Pérez Roque cuando era canciller, pronunciado en Caracas en diciembre del 2005, poco antes de que a Fidel, que no tenía Virgilio Beato de médico, le diera la sirimba que le dio, afortunadamente. Y en ese discurso él explica cuál es la visión y la misión de Cuba y de Venezuela. Y es sustituir a la Unión Soviética en la lucha contra el imperialismo norteamericano y en la defensa de los obreros y de los pobres del tercer mundo y toda esa monserga que ha sido traicionada por Gorbachev y ha sido traicionada por la Unión Soviética, que, bueno, en fin, desapareció la Unión Soviética. Entonces, Cuba y Venezuela se atribuyen la responsabilidad de salvar el mundo. Y son dos locos, Chávez y Fidel son dos personajes de manicomio. Y se dedican con una enorme intensidad a esa labor. Y Lula, que fue el que puso al principio la plata y el foro de Sao Paulo y toda esa historia, pero cuando aparecen los petrodólares venezolanos es cuando eso se lleva a cabo con... Entonces, ante ese acuerdo, por supuesto que Cuba va a apoyar a Chávez y no lo van a Maduro, a Venezuela. Además, en su momento, según Carmelo Mesalago, eran 13.000 millones de dólares los subsidios y los dineros que llegaban de Venezuela, que eso es más del doble de lo que recibieron de la Unión Soviética en los años de mayor generosidad soviética. Supongamos que ahora eso se ha reducido
por la crisis petrolera y ya no son 110.000 barriles, sino son 55.000 barriles, como me decía Pedro Roy. Sigue siendo una cantidad extraordinaria de recursos. 7.000, el alquiler de los esclavos de bata blanca le genera a Cuba 7.000 millones de dólares al año. Entonces no van a poner en riesgo todo eso por unas promesas de los Estados Unidos, de unos tipos que van a ir allí a invertir y además no creen en eso. Ellos no creen. Lo que están tratando de hacer, el sistema que están tratando de cambiar, es ampliar el número de esclavos. Si antes podían alquilarles a los países extranjeros X decenas de miles de profesionales y obtener unos recursos, como es un país tan enormemente improductivo, lo más productivo es el alquiler de personas, el alquiler de profesionales. Pues lo que están tratando de hacer es crear 1.200.000 cuentapropistas, que son, la función de esos cuentapropistas es nutrir al Estado cubano, trabajar de alguna manera para sostener ese sistema. Es eso en lo que ellos creen, por lo menos en lo que cree Fidel y que probablemente le impuso a Raúl. Yo no estoy muy seguro de cómo es la relación de los dos hermanos. Pero en esas circunstancias yo no tengo la menor duda, hombre, creo que el gobierno cubano va a estar 100% detrás de Venezuela, haga lo que haga Venezuela, como está detrás de Corea del Norte, como está detrás de Zimbabue. Es decir, ellos no ponen en duda cuál es su campo de complicidades, por supuesto, y no les importa que Gaddafi haya sido un loco y un asesino. Eran los íntimos amigos de Gaddafi, son los íntimos amigos de sus amigos, porque lo más importante para el gobierno cubano es la enemistad con los Estados Unidos. Lo más importante es el antiamericanismo, el antioccidentalismo, las políticas antimercado. Eso es lo más importante para ellos. Y por lo tanto, no tienen por qué romper con Venezuela. Pero no solo no tienen que romper con Venezuela. Cuba controla a Venezuela. Venezuela es producto del ejército cubano, que tiene más de 20.000 efectivos en Venezuela. Cuba es la dueña de todo lo que ocurre en la política, y lo que diga Maduro se escribe en La Habana. De manera que no hay nada en donde lo que haga Venezuela, ya la receta está escrita. Maduro depende, para continuar en el poder, de esas, además de sus militares entrenados por Cuba, el Servicio de Inteligencia de Venezuela, entrenado por Cuba, depende de esas fuerzas efectivas, élite de combate cubanas que hay en Venezuela. Pero además lo de Venezuela se complica con otra dimensión. Venezuela es un narcoestado. En este momento, más de la mitad de las drogas que se consumen en Europa pasan por territorio de Venezuela, con la protección de generales de un cartel que se llama el Cartel de los Soles, que son las insignias que llevan los generales venezolanos. Complicadísima la situación por el nivel de control del narcotráfico en Venezuela. De manera que Raúl Castro va a hacer lo que le convenga hacer, y Venezuela va a hacer lo que le convenga a Raúl Castro hacer, porque es lo mismo. De manera que lo que estamos viendo en la OEA es precisamente esa perfectamente establecida alianza, porque Raúl Castro tiene muy claros quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Y entre sus amigos no está Obama. Cuando al día siguiente del discurso
del 17 de diciembre en que hablan el presidente de Estados Unidos y el dictador cubano, al día siguiente le habla él a su asamblea que llaman del Poder Popular y les dice estas pocas palabras: ganamos. Y después le repite: y no vamos a ceder en nada. El que quiere especular otra cosa, que le ponga atención a esas pocas palabras. Ganamos. Han cambiado a un individuo que llevó 5 computadoras a Cuba por todo esto que estamos viendo. Los 5 espías, incluyendo uno que participó en el asesinato de los hermanos al rescate, el restablecimiento de relaciones diplomáticas, el sacar a Cuba de la lista de países terroristas, que eso ya está en marcha. Tengo entendido que en este momento ya lo están anunciando. Lleva un periodo, un grupo de semanas en que tiene que ir de la Casa Blanca al Senado, pero no es potestad del Senado ni del Congreso de Estados Unidos evitarlo. De manera que a Cuba la van a sacar de la lista de países terroristas. Para Raúl Castro, hasta este momento, ha sido una gran victoria. Ahora, ¿por qué el presidente de Estados Unidos participa en estas concesiones unilaterales? Hay mil especulaciones, podemos hacer mil especulaciones. Yo pienso, y lo estamos viendo, que tiene que ver también con la arrogancia del poder y una formación. Por 20 años tú no estás en una iglesia de un odiador de los Estados Unidos y no afecta tu manera de ver y pensar. De manera que nosotros estamos en presencia de una situación gravísima para los Estados Unidos y gravísima, entre paréntesis, para Israel. Porque en este momento están traicionando a la única democracia en esa zona, un pueblo que ha hecho florecer el desierto y es el mejor aliado de los Estados Unidos. De manera que sí hay mucha confusión, la hay, que no tenemos todas las respuestas, no las tenemos, pero lo que estamos viendo luce muy feo. Ok, bueno. Ok, vamos a abrirlo a preguntas, respuestas. Espero que los comentarios sean cortos. No es una pregunta como yo tú saqué antes, pero es un comentario muy para explicar las dudas que todos ustedes han expresado. Esto no es mío, pero es una explicación buena. Esto yo lo descubrí hace 2 semanas. Un artículo que publicó el profesor Gabriel Scheinman del Jewish Policy Center en la Universidad de Georgetown. Salió en Weekly Standard. Ponte de pie. No, es importante que lo sepan. El artículo habla de un libro que aparentemente es la base y es la explicación de todo lo que está haciendo este presidente. El libro lo escribió el profesor Charles Kupchan, también de la Universidad de Georgetown. Se publicó en el 2010, pero el profesor Kupchan trabajó en la campaña presidencial del 2008 y ahora en este momento es el director de Asuntos Europeos del National Security Council. Parece que es uno de los mentores del presidente. Tú mencionaste de atrás, este es de ahora. Entonces, Kupchan publicó un libro que se llama How Enemies Become Friends, The Sources of Stable Peace. No, pero espérate. El profesor propone 4 elementos para su teoría. El primer elemento, y no se puede pasar de ahí, como verán, el primer elemento es acomodación unilateral. ¿Qué es lo que ha hecho el señor presidente con Rusia, con Irán y ahora con Cuba en diciembre?
le ofrece, lo que todos ustedes se están diciendo, pero ¿cómo es posible? Le ofrece concesiones unilaterales a cambio de nada, porque eso es la manera que este profesor lo ha convencido a él, que los enemigos se convierten en amigos. Esa es, para mí, eso es una buena explicación. Así que si les interesa, les recomiendo porque vale la pena leerse este artículo. Ok, señor. Un pequeño comentario. Luis está en piedrita en el zapato, molesta en cantidad. Enfermedades como la tuberculosis, la viruela y la meningitis están apareciendo en el sur de la Florida. Las aves migratorias que van para Cuba en el invierno vienen bien cargaditas para acá. El flu, que el año pasado teníamos vacuna, hoy no hay vacuna para el flu, que se ha fortalecido, y hace poco declararon en Cuba que el flu es mucho más fuerte que el flu que teníamos antes. No nos preocupemos tanto de la bomba atómica, cuando tenemos a 90 millas de aquí algo peor que la bomba atómica, en el cual no podemos incriminar a las aves ni al gobierno de allá, sino a la casualidad o la fatalidad. Ok. Eso me pregunta. Sí, a ver. Que a los aspectos, ¿se podrá hacer un modelo chino en Cuba? O sea, esa es la pregunta que todo el mundo se hace. No existe el modelo chino, para empezar. Deng Xiaoping se encontró un caos a la muerte de Mao Zedong. Entonces, hizo unas pequeñas modificaciones en el terreno agrícola. Es decir, la primera que hizo, la primera norma de Deng Xiaoping fue: usted tiene una tarea que realizar, lo que usted exceda de esa tarea es suyo. Y se empezaron a generar excedentes en China. Y empezó a cambiar el panorama económico como consecuencia de los excedentes, lo que siempre ocurre, siempre que hay, es decir, no es posible una revolución económica si no hay excedentes económicos. Empezó a haber excedentes económicos. Como se dieron cuenta, y como Deng Xiaoping afortunadamente no era un tipo dogmático, a pesar de haber sido un viejo comunista que había tenido problemas con Mao y había ido a la cárcel y qué sé yo, pero no era un hombre dogmático, estableció lo que todos sabemos, que enriquecerse era bueno, se crearon los estímulos suficientes para que tuviera sentido trabajar, que es lo que no pasa en Cuba. Se permitió la existencia y la aparición, eso fue progresivamente. Hay que darse cuenta que toda esta historia empieza en 1978 y hasta 1984, 85, el tamaño de la economía china era el tamaño de la economía brasilera. Así que era una economía pequeña y reducida. Lo que pasa es que dan un salto con el crecimiento del 8, 9, el 10% anual, logran y eso es lo que va cambiando y van tomando y van improvisando sus soluciones. Es decir, lo que nosotros llamamos el modelo chino no existe. Es una improvisación constante sobre la realidad de una gente que no, afortunadamente, el Partido Comunista lo que decidió mantener el control político y la estabilidad política y abrir la mano en todo lo demás. El gobierno cubano no está dispuesto a eso. No está dispuesto a eso. Por otra parte, hay una cuestión cultural. Es decir, yo creo que los cubanos pueden ser muy laboriosos. Tienen que tener los estímulos necesarios para eso. Es decir, puede aumentar la productividad en Cuba de una manera sustancial, pero para que eso suceda, tiene que haber estímulos y tienen que obtener algo a cambio de eso. Y eso no se ve en Cuba. El gobierno cubano está inventando un modelo que lo empezó a inventar el propio Fidel Castro a principios de los 90 cuando la crisis. Y es la posibilidad de que un Estado comunista continúe con una economía centralizada, una economía esencialmente planificada, y esta es la aportación de Raúl Castro, donde se vuelve a 1967, cuando existían 60.000 microempresas en Cuba que fueron confiscadas en la ofensiva de 1968.
la famosa ofensiva revolucionaria. Es decir, lo que ellos tienen en la cabeza, y yo no estoy inventando nada, estoy viendo con cuidado las cosas que dice Triana Cordoví, que es el economista cubano que más ha explicado lo que están haciendo. Lo que están haciendo es creando un tejido microempresarial que tiene la instrucción de no acumular recursos, lo cual es la cosa más disparatada del mundo, y reservarse 2.500 empresas medianas y grandes dentro de lo que es la escala cubana, que será el corazón económico de Cuba. Con ese 1.200.000 personas que trabajen en las microempresas, si se crean esas microempresas, ellos creen que pueden volver a 1967, donde los cubanos tenían resueltos la mayor parte de los pequeñísimos problemas que pueden resolver las microempresas, arreglar un par de zapatos, no sé qué, comerse una croqueta, las cosas elementales de una economía de Timbirich, que es lo que ellos permiten. Lo que pasa es que al final están logrando el contrasentido mayor, que es un socialismo sin subsidios y un capitalismo sin capital, y sin ahorro, y sin inversión, y sin crecimiento. Por lo tanto, lo peor de ambos mundos. Y eso no va a llegar a ninguna parte. Conclusión, lo del modelo chino, yo creo que en Cuba no tiene sentido. Quiero comentar un poquitico sobre eso y quizás expandir un poquito. Como Carlos Alberto comentó, el llamado modelo chino empezó hace ya casi 40 años, el modelo vietnamita unos años después, y esos países sin duda ninguna son hoy en día más ricos que lo que eran en aquel momento, lo cual nos demuestra que el capitalismo funciona. Pero esos países no han avanzado absolutamente nada con respecto a cambios políticos. Es decir, que aún en el mejor de los casos, si eso fuera posible, eso lo que sugiere es que no hay un camino hacia una democracia liberal en ninguno de esos dos modelos. Yo también quería señalar, porque oficiales del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio, que han comentado sobre este cambio de política, están enfatizando constantemente que parte del objetivo de este cambio de política es ayudar a esa cuentapropista a desarrollar aún más ese sector privado, si podemos llamarle así, en Cuba, con la tesis de que a medida que estos pequeños negocios se van independizando del Estado, pues tienen más margen para actuar políticamente y que quizás en algún momento se pudieran convertir en agentes de cambio e influenciar al gobierno cubano para hacer cambios políticos. Esa es la tesis que ellos están exponiendo como parte del cambio de política. El problema es que es una tesis totalmente errónea. Eso de pensar de que el cuentapropista se independiza del gobierno dentro de un marco totalitario es falso. Lo vimos en China, en Tiananmen Square, y lo vimos más recientemente en Hong Kong, cuando los estudiantes en esos dos casos se lanzaron a la calle en protesta pidiendo cambios políticos, cambios democráticos. Esa nueva clase empresarial no los respaldó. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora tenían más que perder y están atados al comisario para los permisos, para los insumos, para todas esas cosas. Es decir, que esa tesis de que el cuentapropista se independiza del gobierno dentro de un margen totalitario hay que ponerla en duda. Y el otro punto, y Carlos Alberto me lo recordó el otro día, es que en Cuba hasta el año 1968 existían 55.000 pequeñas empresas, desde limpiabotas, restaurantes, farmacias y demás, con propietarios que todavía recordaban la Cuba republicana, tenían alguna idea de la Constitución del 40, es decir, y sin embargo, esa clase empresarial
tan amplia en 1968 no pudo detener el comunismo. ¿Qué nos hace pensar que los reparadores de fosforeras, en este momento, que es parte de las 201 actividades, y reparadores de paraguas, que no tienen un concepto necesariamente de la libertad, de la democracia, qué le hace pensar a la administración que esos cuentapropistas van a ser agentes de cambio en el futuro? Yo no veo la base para esa tesis. Sin embargo, eso es lo que escuchamos, que se independizan del gobierno y demás. Sospecho que están persiguiendo una tesis totalmente equivocada. Bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas. Tenemos 3 cerebros y medio aquí, muy buenos. No, yo no voy a identificar al medio. Somos tres cerebros y medio. Déjame allá. Espérate. Hemos hablado de lo que Fidel, lo que Raúl dice, lo que Obama dice, pero no hemos hablado de lo que los cubanos dicen. O sea, porque en Cuba, que visita allí hace 3 años, la gente que sigue llegando, es un hervidero de descontento. Todo el mundo prácticamente dice lo mismo que nosotros decimos. Como me dijo un primo mío, hasta los altos de Caracas. Eso no va a tener una función de cambio también en el futuro, con Obama, sin Obama, con relación o sin relación. Hay una encuesta que mañana va a aparecer en el Washington Post, que les recomiendo que la vean. En esa encuesta es interesante, es muy interesante, y está bien hecha. Está muy bien hecha la encuesta. ¿Perdón? Hecha en Cuba. Hecha dentro de Cuba. Hecha dentro de Cuba. Hecha sin las autoridades, porque hay unas encuestas, que la de Gallup, que son una basura, que van, el tipo del Comité de Defensa va con el encuestador y le pregunta a la persona, y la persona declara que es la mamá de Lenin y que se sienten muy felices y qué sé yo, como es lógico. Esta no, esta es una encuesta seria. 56% de las personas lo que sueñan es con largarse de ese país. El hombre más popular es Obama. El país más popular es Estados Unidos. Raúl Castro es un poco más, eso va a ser un problema muy grave en la familia, es más popular que Fidel. Fidel, los dos tienen un rechazo del 30 y tantos, 40 y tantos %, es decir, un nivel de aprobación del 40 y tantos % y de desaprobación del 50 y tantos. Raúl mejor que Fidel. Ligeramente, pero interesante, porque yo me imagino, conociendo a Gengis Khan, pues me imagino que montará en cólera, ¿no? En ese momento. ¿Perdón? Si puede, sí. Sí, Fidel, claro. Ahora, en esa encuesta, el nivel, es decir, el número de personas preocupadas por el modelo político es el 29%. Muy bajo. Muy bajo para nosotros. Yo lo entiendo, porque existe una especie de pirámide de las necesidades, ¿no? La famosa pirámide de las... Lo primero es comer, y lo primero es tomar agua, y lo primero es vestirse, y el techo, y qué sé yo, y entonces ya primero vivire y luego filosofare. Primo vivire y dopo filosofare, como decían los filósofos italianos. Entonces yo creo que ahí vamos a ver un reflejo de lo que dice el Washington Post. Pero hay otra encuesta, curiosísimo, otra encuesta muy bien hecha, pero solo en la provincia de La Habana. En esa encuesta, que está muy bien hecha también, 1.300 personas, 1.331 personas en la segunda encuesta, en la primera encuesta de todo el país, 1.200. Eso es suficiente. Para entender una sociedad es suficiente encuestar a 1.200 a 1.300 personas. Eso es como para saber si uno está enfermo, no hay que sacarle toda la sangre a uno, basta con una muestrecita y bueno, pues es igual con
Eso se puede averiguar cuando se hace seriamente y se hizo seriamente. Bueno, la encuesta de La Habana arroja que está muy bien hecha porque son 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿usted está satisfecho con este sistema económico y político? ¿Sí o no? Si usted no está satisfecho, conteste la segunda pregunta. ¿Quiere usted cambiar este sistema por un sistema de economía de mercado, por pluripartidismo? Es decir, concretan el tema. 71.25% está de acuerdo con cambiar y enterrar, está de acuerdo con lo que dices tú. Es decir, está de acuerdo con la percepción que tuviste tú de que casi nadie está con ese disparate, porque además hay que ser un idiota profundo para después de 56 años continuar vinculado emocionalmente a eso. Así que, ¿qué importancia puede tener eso? Todo depende del grado de represión que se ejerza contra la sociedad. Yo nunca olvido una frase muy melancólica de un general español, los generales españoles son muy melancólicos, que decía, uno es tan valiente como se lo permite su enemigo. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Si el enemigo es feroz y te mata a los hijos y te saca los ojos, qué sé yo, bueno, pues entonces ya uno es menos valiente. Entonces, todo va a depender del grado de represión. Yo creo que los regímenes comunistas se especializan en la construcción de ese tipo de jaula donde un número pequeño de personas es capaz de vigilar al conjunto de la sociedad. Yo recuerdo, y siempre es un dato que me gusta repetir porque me parece formidable para explicar cómo funcionaba el sistema, el corazón de un régimen comunista es el Partido Comunista. Del Partido Comunista emana todo, emana el gobierno. Lo importante no es ser el presidente del gobierno, sino ser el secretario general del Partido Comunista. Eso es lo importante en un sistema comunista. Bueno, en la Unión Soviética había el Partido Comunista, el más grande, no el más grande del mundo, porque el más grande era el chino, pero la Unión Soviética tenía 20 millones de miembros. Y era el corazón del poder soviético. Y fue disuelto por un decreto. Y nadie protestó. Como me encanta siempre decir, no hubo un poeta que hiciera un soneto al Partido Comunista. Se acabó esa vaina, dicho en venezolano, se acabó. Y no pasó absolutamente nada. Lo que quiere decir es que el nivel de desmoralización en esos países y el nivel de falsedad es enorme. Ahora, ¿qué basta para controlarlo? Una policía política, un ejército y la disposición a hacer cualquier desvergüenza y ordenar la muerte. Si Gorbachev hubiera sacado los tanques a la calle, hubiera matado 150.000 personas, no hubiera habido cambio en la Unión Soviética. Tu señora quiere hacer una pregunta, así que te tienes que callar. Bueno, que mujer quiere quejarse de algo. ¿Tú quieres? No, lo que iba a decir es... Esa no es la que planeamos para que tú me dijeras. Seguro. ¿Qué pasa con las famosas inversiones que parece que todo el mundo entero está deseoso por el maravilloso mercado cubano? ¿Qué pasa con esas inversiones? Va a haber inversiones y se van a hacerlo, porque en definitiva en Cuba que es bienvenido Mr. Marshall. Todo el mundo está esperando en Cuba que los americanos les dé de comer, les resuelvan todos los problemas del mundo, porque son más americanos que más norteamericanistas que uno. Bueno, yo creo que Acel puede saber mucho más de eso que... Bueno, y el plan de Carlos Saladriga, ¿cómo afectaría si se llega a hacer? Bueno, Me gustaría saber eso. aún en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, yo no creo que Cuba puede atraer grandes inversiones norteamericanas si no hay un Estado de Derecho que proteja a los inversionistas, si no hay una serie de condiciones. Además, al fin y al cabo, es un mercado paupérrimo de aproximadamente 11 millones de personas. Es decir, que yo no lo veo en ciertos sectores como el turismo y demás, de acuerdo. Pero fuera de eso, yo no veo que Cuba va a poder en ningún momento, aún en el mejor de los casos, atraer grandes inversiones. Pero yo quiero señalar un punto que toca en lo que Carlos Alberto comentó y él me lo recordó el otro día.
Yo acabo de comentar que en ese periodo de 1959 hasta la ofensiva revolucionaria de 1968 existían en Cuba una clase empresarial bastante amplia. Ya habían intervenido las grandes empresas americanas, las grandes empresas cubanas, pero bueno, existía... ese periodo también coincidió con el periodo más represivo y más cruel de estos 56 años. Ese fue el periodo donde había cientos de presos políticos, miles y cientos, decenas de miles de presos políticos, fusilamientos y demás. ¿Qué quiere decir? Que yo pudiera desarrollar una tesis de que una de las cosas que puede pasar a medida que haya una apertura económica que está persiguiendo esta nueva política es un aumento de la represión en Cuba. ¿Por qué? Porque a medida que hay más independencia, es necesario reprimir aún más. Así que quizás una de las consecuencias que vamos a ver, y nadie va a admitir, es quizás un aumento de represión que se vuelve necesario a medida que aumenta el cuentapropismo en Cuba. Así que tendríamos que tener cuidado con ese punto. Una pregunta aquí y otra allá. Ok, otro atrás. Yo no tengo una pregunta, yo tengo un recordatorio a los residentes de Coral Gable que el martes son las elecciones. Y les recomiendo que voten por Kasem. Y eso es todo. Ok, gracias. Muchas gracias. Yo voy para allá después, espérate. Que no me explico, siendo la única fuerza verdaderamente efectiva en esta democracia, de checks and balances, el poder legislativo de esta nación, como contrapeso al poder ejecutivo. Porque durante estos años, estos decenios de impas que hemos tenido, nuestros legisladores, especialmente el 3% de la población del Senado, que es nuestra, de cierto modo, nunca han actuado como caucus cubanos. No estoy criticando y no he dicho que hayan actuado mal en el caso cubano, pero todo se ha reducido un poco a las fotos de ocasión, a las entrevistas ocasionales, etcétera, etcétera, pero nunca como verdaderos caucus. Con esto me refiero a reuniones periódicas, a reuniones serias, al trazado de estrategia a largo plazo para influenciar y contrapesar en el Congreso de los Estados Unidos la política cubana. Ok, ¿hay alguna pregunta aquí? Lamentablemente, ya también. Bueno, la pregunta, no hay pregunta. No, una pregunta, un Ok, comentario. ok. Más triste aún. Uno de ellos sometido al divertimento de las acusaciones que le están haciendo, neutralizado. Y los otros dos, muy cubanos por cierto, en este momento decisivo de la historia, parecen más interesados, y de hecho lo están, en sus aspiraciones presidenciales, que no es el interés que puedan poner en Cuba. Pienso que esto es dramático, y pienso que desde el exilio, las personas influyentes, los movimientos, las organizaciones, nunca han insistido verdaderamente lo importante, que es esto, tener un caucus, un grupo congresional cubano de fuerza, y solo hablo de los senadores, un grupo grande de representantes, que vuelvo a insistir, tracen una política a largo plazo y sean el contrapeso efectivo del poder. Gracias. ¿Una pregunta aquí? Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos Alberto en que el punto más importante, lógicamente, es poderse llenar la barriga, la persona y la familia y vivir mejor. Creo que eso es lo que le importa en estos momentos básicamente al pueblo de Cuba. Una vez que logren eso, si es que lo logran, entonces pensarán en libertades civiles y políticas. Entonces, los tigres asiáticos y ahora el gran elefante asiático han logrado desarrollar la economía
bajo una dictadura férrea, que no la han perdido. ¿Por qué el gobierno de Cuba no podrá tratar esa estrategia de lograr que la gente coma y mantener el poder férreo? Que me da la impresión de que lo pueden hacer y hay ejemplos de que se ha logrado. ¿Por qué? Bueno, los tigres tuvieron diversas estrategias. Hong Kong fue una sociedad libre que tomó un camino. Singapur fue una sociedad medio camino, con un parlamento abierto, pero con Lee Kuan Yew al frente del país con mano dura. Corea y Taiwán evolucionaron hacia democracias donde se alternaban el poder y en donde la libertad entró a jugar y entró a ser muy importante. Hoy en día Taiwán y Corea del Sur son dos sociedades democráticas y son dos sociedades donde el Estado tiene un peso económico importante, pero realmente mucho menos que en otros países. Uno de los países más, desde el punto de vista económico, de los países más libres del mundo es Taiwán en este momento, de acuerdo con los índices que se publican de libertad económica. ¿Por qué Singapur también, hasta cierto punto, pero el gobierno de Singapur tiene una importancia grande en la coordinación de ciertas cosas? Hay muchas estrategias para el desarrollo y algunas funcionan, otras no funcionan y depende de la cultura. No hay una bala de plata, como dicen los gringos, no existe una solución que sirva para todo el mundo y una solución mágica. El gobierno cubano pudiera tomar ese camino, pero no quieren tomar ese camino porque Fidel Castro es el que yo creo, esto es una hipótesis mía, yo creo que Fidel Castro se niega por completo a cambiar su punto de vista. Es una persona absolutamente acartonada, incapaz de modificar sus criterios, y es el gran Valladar, el tipo que... Yo recuerdo una entrevista con alguien que hablaba mucho, un par de entrevistas que tuve con una persona que hablaba mucho con Raúl Castro. Con bastante frecuencia hablaba con Raúl Castro y obtenía ciertas cosas de Raúl Castro. Y Raúl Castro le decía, me contaba este señor me contaba que Raúl Castro siempre le decía, el problema es que yo tengo a mucha gente que no quiere los cambios. ¿Quién es mucha gente en Cuba? ¿Y quién se atreve? El único que es mucha gente en Cuba es Fidel Castro. Ahí no hay nadie que se atreva a decirle a Raúl Castro que no está de acuerdo con su posición. Quiere decir que hay un freno, y el freno es la imposición de este caballero. Supongo, esto es una... Yo no lo sé, pero supongo que vale, sí, yo no sé si le hace caso a Radio Mambí, lo murió la semana pasada. Bueno, todavía Fidel se está afeitando. Bueno, déjeme darle las gracias al panel, los 3 cerebros completos que están aquí con nosotros y a todos ustedes por habernos estado escuchando esta noche. Gracias.